Bienvenidos nuevamente a Hare Krishna. Estamos hoy en día viernes 14 de junio 2024 y nos encontramos sobre el texto 31, capítulo 6, canto tercero. En realidad hemos comenzado ya con esta sección de versos que va a abarcar estos 6 versos, desde el 30 hasta el 35. Vamos a notar cómo, de hecho, ya comenzamos leyendo acerca de la posición o sí, como de la sabiduría del Señor, del sabiduría védica, se genera el Señor Supremo a partir de su boca, como leíamos, la boca del Virat, y se nombraba también como aquellas personas que tienen una vocación natural y una inclinación natural por darse al conocimiento. Ellos son los brahmanas. Eso lo leímos en el texto 30 y vamos a ver a partir de los siguientes versos, hoy el 31, cómo las otras 3 órdenes sociales van a ser mencionadas y van a ser incluidas aquí en esta generación, en cómo se están generando las diferentes partes del cuerpo universal junto con estos prototipos, con estos prototipos humanos. Y eso se va a extender hasta el verso 34 en realidad. Son estos 5 versos. Así que vamos a entrar aquí en el 31. Muy bien. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bahubhyo Bhartata Kshatram Kshatriyastadanuvrata Yoyatas Trayate Varnam Paurusha Kantaka Kshatat. Traducción del verso. Después, la capacidad de protección se generó de los brazos de la gigantesca forma Virat. Y en relación con esa capacidad, los kshatriyas también comenzaron a existir mediante la prosecución del principio kshatriya de proteger a la sociedad de la perturbación causada por los ladrones y malvados. Ok. Vamos a leer la traducción, el significado, el comentario escrito por Srila Prabhupada. Así como los brahmanas se reconocen por su cualidad particular de sentir inclinación por el conocimiento trascendental de la sabiduría védica, también los kshatriyas se reconocen por la capacidad de proteger a la sociedad de los elementos perturbadores en la forma de ladrones y malvados. La palabra anuvrata es significativa. Las personas o la persona que sigue los principios kshatriyas, protegiendo de ladrones y malvados a la sociedad, se denomina kshatriya, no aquel que simplemente nace como kshatriya. El concepto del sistema de castas se basa siempre en la cualidad y no en el requisito del nacimiento. El nacimiento es una consideración superflua, no es el principal aspecto de las órdenes y divisiones. En la Bhagavad Gita, capítulo 18, versos 41 al 44, se mencionan específicamente las cualidades de brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras. Y se entiende que uno debe tener todas esas cualidades antes de que se le pueda designar como miembro de un grupo en particular. En todas las escrituras védicas siempre se menciona a Sri Vishnu como Purusha,
A veces las entidades vivientes también son designadas como Purushas, aunque son esencialmente Purusha Shakti, para Shakti o para Prakriti, la energía superior del Señor, la energía superior del Purusha. Las entidades vivientes ilusionadas por la potencia externa del Purusha, del Señor, falsamente se consideran a sí mismas el Purusha, si bien de hecho no tienen ninguna cualidad para ello. El Señor tiene la capacidad de proteger. De las tres deidades, Brahma, Vishnu y Maheshvara, la primera tiene la capacidad de crear, la segunda tiene la capacidad de proteger y la tercera tiene la capacidad de destruir. La palabra Purusha es significativa en este verso, debido a que se espera que los kshatriyas representen al Señor Purusha en lo referente a brindar protección a los prayas, a todos aquellos que nacen en la tierra y en el agua. Por consiguiente, la protección está destinada tanto al hombre como a los animales. En la sociedad moderna, los prayas no están protegidos de las manos de ladrones y malvados. El moderno Estado democrático, que no tiene kshatriyas, es un gobierno de vaishyas y shudras, y no de brahmanas y kshatriyas, como lo era en el pasado. Maharaj Yudhishthira y su nieto, Maharaj Pariksit, eran reyes kshatriyas típicos, pues brindaban protección a todos los hombres y animales. Cuando la personificación de Kali intentó matar una vaca, Maharaj Pariksit se dispuso de inmediato a matar al malvado, y la personificación de Kali fue arrestada de su reino. Disculpen, fue desterrada de su reino. Ese es el signo del Purusha, el representante de Sri Vishnu. De acuerdo con la civilización védica, un monarca kshatriya capacitado recibe el respeto que se le debe al Señor, debido a que representa al Señor al brindarles protección a los prayas. Los modernos presidentes electos ni siquiera pueden brindar protección en los casos de hurto, y por lo tanto uno tiene que recibir protección de una compañía de seguros. Los problemas de la sociedad humana moderna se deben a la falta de brahmanas y kshatriyas capacitados y al exceso de influencia de los vaishyas y shudras en virtud del llamado sufragio universal. Qué interesante. Fin del comentario de Srila Prabhupada. Ok, podemos notar cómo en algunas ocasiones, y como lo es en este verso, Prabhupada trae una perspectiva sociológica y nos regala algunas puntadas, algunas palabras en torno al un análisis sociológico, partiendo de la descripción de las tendencias naturales de cada persona, como decíamos al inicio, que es el marco de esta serie de versos en la cual nos encontramos. Podemos comenzar señalando que así como los brahmanas en el verso anterior, ellos representan al Señor Supremo porque ya que ellos se dan de manera natural al conocimiento védico y no solo al conocimiento védico. A ver, si una persona se da seriamente al estudio de las escrituras, va a encontrar, tarde o temprano, va a encontrar aquella recomendación de que practique lo que está estudiando, ¿cierto? Indudablemente hay personas que se dedican únicamente a memorizar, y es parte de, sin duda. Sin embargo, si la persona está dándose seriamente, encontrará la recomendación de que practique aquello que está estudiando para una mejor comprensión.
Y ahí es donde tenemos un brahmana, ¿no? Un brahmana que estudia, que conoce, pero que también practica. Y que aquello que practica sabe por qué lo está haciendo, y aquello que lee sabe cómo practicarlo. En ese sentido, y dado que ellos de manera natural tienden a la educación, a guiar a otros, son representantes del Señor Supremo, porque conducen a Krishna y porque sí, mantienen, digamos, vivos los principios en su propia vida. En el caso de hoy que estamos leyendo de los kshatriyas, también ellos son representantes, como ya leímos. Los kshatriyas representan al Señor, como Prabhupada lo ha escrito aquí en varias ocasiones. ¿En qué sentido representa al Señor? A diferencia del brahmana, que representa el conocimiento trascendental, si pudiéramos hablar con Dios, digamos, si pudiéramos hacerle preguntas a Krishna, resulta ser que un brahmana respondería lo mismo que Krishna respondería. ¿Por qué? Porque las escrituras, en el caso de la Bhagavad Gita, por ejemplo, que es hablada por Krishna y todo está allí, digamos, la esencia y los fundamentos de la comprensión espiritual están allí. Luego vienen más detalles en otros textos, pero la parte fundamental, lo que fundamenta la comprensión espiritual, está allí. Y es un libro, es una conversación entre Krishna y Arjuna, son las palabras de Krishna. Como sabemos, ¿no? Krishna habla la mayor parte del tiempo respondiendo a las preguntas de Arjuna, y a veces se lo traduce así a este libro, la Bhagavad Gita, la canción del Señor, porque es Él quien habla. Entonces, los brahmanas, cuando transmiten ese conocimiento, es como si estuviéramos escuchando a Krishna, porque ellos lo que hacen es transmitir el mensaje de Krishna. En ese sentido son representantes del Señor. Ahora los kshatriyas, como se mencionó aquí, representan al Señor Vishnu en el sentido de que es muy intuitivo que Dios brinda protección. Es muy intuitivo, es prácticamente casi que sí, es una comprensión compartida por prácticamente toda la humanidad de que Dios brinda protección. Tanto así que, como ustedes sabrán, hay una cantidad tan grande de personas que se considera ateo o ateas porque encuentran que hay una falla en el hecho de que Dios no está protegiendo suficientemente a la humanidad. Y como yo veo que nadie protege y que Dios debería proteger, pero no está protegiendo a la humanidad, entonces concluyo que no hay Dios. Es uno de los temas que inevitablemente surge en la discusión de ateísmo o teísmo. Y porque hay personas, como dije, que quieren ver la protección de Dios porque es tan intuitivo que Dios tiene que proteger, como lo estamos leyendo aquí. Los kshatriyas, entonces, en su rol natural de proteger a otros, de pensar por el bienestar de otros, de no poder tolerar ver que otro está sufriendo, no poder tolerar las injusticias, esa persona representa al Señor Vishnu en ese rol de protector. Un rol muy importante, porque todos, es tan importante este segundo rol. Ya hablamos del primero, que es el conocimiento espiritual. Los dos son importantes, en realidad todos son importantes, como vamos a hablar de los otros dos roles adelante, en los próximos versos. Pero este rol es tan importante porque, digamos, la mayoría de personas no es que está buscando por la vida desesperadamente conocimiento espiritual, ¿cierto? Son algunas personas que sienten la inclinación de querer saber, sienten un poco de curiosidad por querer saber acerca de temas espirituales. Y se aboca entonces esta persona a los que saben, ¿no? Pero si bien es verdad que no todos están buscando respuestas espirituales a la vida, lo cierto es que sí, todos están buscando protegerse. Y eso sí, compete es de todos ese tema. El buscar un barrio, un lugar que sea seguro, el tener protección, el saber que voy a estar protegido. Y en este sentido, y debido a ello que los kshatriyas, digamos que tienen en un sentido, tienen una importancia mayor, porque todo el mundo necesita ya, inmediatamente, de todos los días, ser protegido.
Claro, todo el mundo necesita todos los días conocimiento espiritual, en realidad. Todos necesitamos todos los días de tantas cosas, pero la protección la necesitamos todo el tiempo. Y es vital la presencia de los kshatriyas. Posiblemente, ya que sí, esto es algo que está cuando leemos, tenemos la tendencia a idealizar, por un lado, y por otro lado tenemos la tendencia a, sí, y es natural que sí sea, ya tenemos cierta información previa antes de leer lo que sea que leamos, y con lo que ya tenemos, pues armamos conceptos, o eso que ya tenemos nos sirve para comprender los conceptos que estamos leyendo. Entonces, cuando hablamos de kshatriyas, es muy probable que tengamos en nuestra cabeza la imagen de guerreros con espadas y armamentos, digamos, armaduras, más bien, aquellos guerreros de antaño, de aquellos tiempos tan lejanos. Sin embargo, ese mismo espíritu, a pesar de que una persona no ande portando una espada hoy en el transporte público, pero tiene el mismo espíritu de proteger a otros. Y hay algo que el kshatriya no puede tolerar. Se dice que el kshatriya es muy tolerante porque es un guerrero y tolera todo tipo de golpes y tiene energía física, y una de las cualidades físicas del kshatriya es que tiene energía física, tiene, sí, potencia. Es muy interesante cómo estas divisiones de las que estamos hablando en estos días también se muestran en la fisionomía, también se muestran no solamente en la tendencia psicológica de la persona, sino también física. Es una tendencia psicofísica o cualidades psicofísicas. Entonces el kshatriya, incluso se describe como la voz misma del kshatriya tiene autoridad, y ustedes lo podrán observar. Personas que con su misma voz tienen autoridad, y bueno, hay otras cualidades. Pero que estaba diciendo que ellos son muy tolerantes, los kshatriyas. Toleran la exigencia física. Son guerreros, o digamos que tienen esa sangre de guerrero. Los deportistas también podrían entrar aquí también como esa sangre competitiva, ¿no? Que lo vemos en el deporte o en muchos deportes. El estar allí, el tener mucho ímpetu y competitividad. Pero hay algo que el kshatriya no puede tolerar. Una vez presente esto, el kshatriya no puede tolerar esto. Y eso es las injusticias. Él no va a estar, él o ella no van a estar tranquilos si ven un acto de injusticia. Si ven que alguien débil, alguien indefenso está siendo maltratado, no pueden tolerarlo. Digo, no pueden en el sentido de que hay algo internamente que les pide a ellos actuar y protestar y hacer algo para que eso se detenga. Es imposible en el corazón de un kshatriya poder tolerar injusticias. El detalle es que, claro, como hay tantos factores en todos los momentos, a veces el kshatriya o la persona que tiene esa sangre, esa genética kshatriya, observa actos de injusticia, pero no es que pueda hacer algo, no es que pueda hacer mucho. Puede protestar, puede hablar tal vez, pero sí, como cada caso es diferente. Pero lo cierto es que el kshatriya no puede tolerar injusticia. A diferencia del brahmana, el anterior, que el brahmana, debido al conocimiento espiritual, es menos, o digamos, es más sereno en su actuar, en su comprensión. Por lo tanto, es menos, ¿cómo sería la palabra? Sí, menos impetuoso también. Y es más grave al momento de observar injusticias. El brahmana tiene otra comprensión, una comprensión diferente. Sí, él es más diferente. Él o ella son diferentes ante las injusticias. Obviamente que las observan, pero hay algo que el brahmana no puede tolerar, a diferencia del kshatriya, que es la injusticia y el maltrato a otros. El brahmana se muestra más sereno incluso ante estas injusticias, pero hay algo que no puede tolerar, y es el engaño. El brahmana está siempre dado a la verdad, a ser transparente, a que las cosas se hagan transparentemente. Y una vez que el brahmana o la persona, él o ella, observe que hay engaño, que hay hipocresía, el brahmana no podrá tolerarlo, ¿no? Sí, porque él o ella está tan dado
a ser transparente, a vivir de acuerdo con la verdad, con la honestidad. Y ellos dos, el Brahmana y Kshatriya, digamos que conviven en ese tejido social del cual estudiamos, esa antigua sociedad védica. Ellos convivían para hacer una sociedad justa y transparente. Y era el Kshatriya quien era puesto en el trono porque él tenía toda esa habilidad para liderar a otros, para comandar, y tenía eso, un liderazgo natural. Mientras que el Brahmana, había todo un consejo de brahmanas que se encargaban de eso, aconsejar al rey, porque a veces sí, el Kshatriya es más impetuoso y más pasional, digamos, ¿no? En el sentido de tomar decisiones así más con más ímpetu. Y los brahmanas se requería un consejo brahmínico para poder guiar apropiadamente la sociedad. En aquella sociedad, como dije antaño, de la cual estudiamos, la sociedad védica, que tenía un sistema monárquico no democrático. Prabhupada habló un poco aquí al final de la democracia, el Estado democrático, creo yo. Sí. El moderno Estado democrático. Refiriéndose, ustedes sabrán, tal vez lo habrán notado, lo habrán leído, si no lo van a encontrar más adelante, pero Prabhupada con alguna cierta frecuencia habla del Estado democrático como algo no muy bueno. ¿Por qué no muy bueno? Esto puede ser, a algunas personas les puede causar mucho ruido. ¿Por qué Prabhupada señala la democracia como algo no muy bueno y habla de la monarquía como algo mejor? Puede ser un trago difícil de pasar para alguien. Claro, porque consideramos avanzados hoy por hoy todos aquellos países que viven con sistema democrático y lo vemos, aquellos países que aún tienen monarquía, lo vemos como algo obsoleto. Pero lo cierto es que esa monarquía no era absoluta, era más bien constitucional, en la cual el rey no es que tenía plena libertad para hacer lo que le viniera en gana, sino como dijimos, tenía un consejo de brahmanas que sí, que eran, en un sentido eran ellos quienes gobernaban. Pero ellos, los brahmanas, no tienen eso de el liderazgo natural, el generar proyectos y el administrar personas, no es tanto de un brahmana, es más bien la educación para él. Pero el Kshatriya sí tiene esto de liderar personas y comandar y liderar y administrar personas, administrar bienes también. Entonces, Prabhupada señala aquí lo de la democracia, porque claro, si tenemos el grueso, las masas de personas que no están educadas espiritualmente, el grueso, la cantidad mayor de personas que sí que, y más hoy por hoy, que pasa por alto la ética, la moral, son esas personas que entonces sin criterio apropiado van a elegir al que consideran mejor sin el criterio apropiado. Y claro, esto es un tema que de alguna manera no nos corresponde para hoy, el asunto de lo político. Podemos apuntar algunas cosas en torno a lo político, siempre girando sobre el eje que es lo espiritual. En nuestro caso es lo que nos corresponde. De otra manera no tendríamos nada que hablar de política, pero debido a que toca el bienestar de la sociedad y toca el tema de eso, la seguridad, el bienestar y el avance espiritual de la sociedad, pues entonces Prabhupada incluye aquí algunos tintes, algunas palabras en torno a la política. Nosotros hablamos un poco de ello también. Pero lo cierto es que lo que se busca es el progreso espiritual de la sociedad. Y como dije, hay otros temas ahí en torno a la política y la democracia, porque sabemos, y eso es algo tan compartido por prácticamente el mundo entero, de que ya se sabe que los candidatos es como ver un cubo y darle vuelta y por todos lados es lo mismo. Ya es algo que todo el mundo sabe, que los candidatos al momento de elegir un nuevo gobernante es lo mismo, solo cambia de color el partido político y por ahí de vez en cuando aparece alguien que sí hace un bienestar para la sociedad, pero en general, en números así generales, eh, ya todo el mundo sabe que no hay esperanza en los nuevos gobernantes, que es más de lo mismo, ¿no? Así que
volviendo con el verso, Prabhupada entonces ha hablado de esos kshatriyas que tienen la cualidad de proteger, que tienen esa capacidad y que por ello representan al Señor Supremo. Son personas que, sí, que también se van a mostrar, sí, intolerantes, como decíamos, ante las injusticias, especialmente ante las injusticias hacia los desprotegidos, digamos, los débiles. Vean qué interesante, a mí me pareció muy resaltante, quienes están observando en pantalla. El verso termina hablando de Kantaka Shatat. Aquí lo tengo en pantalla. Kantaka Shatat. ¿Qué significan estas dos palabras? Kantaka o Shatat primero significa el perjuicio, o sea, el daño que va a causar. ¿Quién va a causar este daño? Los Kantaka. Son los elementos perturbadores, como los ladrones. Y Prabhupada traduce esto aquí como libertinos. Interesante, a mí me pareció interesante. Los libertinos, ¿a qué nos referimos con libertino? Podríamos citar el diccionario y darnos cuenta de que a veces, sino otros sinónimos de libertino sería alguien, que podríamos decir, impúdico, alguien, sí, que se da al libertinaje, muy licencioso. Y a mí me parece muy relevante porque el kshatriya, una de las formas en las que protege a la sociedad, no solamente es protege de ladrones, que sí, pero también de libertinos, como aquí lo dice Prabhupada, al menos está entre líneas porque si bien en verdad en el sánscrito, en la traducción ya en el comentario del verso, Prabhupada habló de ladrones y malvados. Lo dijo en varias ocasiones, en 2, 3 ocasiones. Ladrones y malvados. Mientras que cuando tradujo en palabra individual, lo tradujo como libertinos. Entonces, el kshatriya no solamente va a proteger de lo físico, sino que el kshatriya también protege a la sociedad y él vela porque cada persona tenga las facilidades suficientes para que cultive su vida espiritual. Es otra de las formas en las que kshatriya protege. Por esa razón es que Prabhupada dice que no hay kshatriyas actualmente. Porque podríamos decir, claro, Prabhu, si hay ejércitos, hay policía, pero eso no es un kshatriya en el sentido completo del concepto. Porque un kshatriya tiene conocimiento espiritual y protege a las personas para que ellas tengan los ambientes suficientes y apropiados para su cultivo espiritual. Y eso es un kshatriya. No solamente la capacidad de proteger físicamente, sino la capacidad de proteger el avance espiritual de los demás. Y una de las formas en las que se protege ese avance espiritual de las personas en general es protegerla de los libertinos, de aquellas personas que promueven el libertinaje, que promueven el libertinaje en todas sus formas. Tal vez tenemos más la tendencia a pensar en, sí, libertinaje en todas sus formas. Todos sabemos que si yo como cualquier cosa que a mí me guste, voy a terminar en problemas. Si yo hago lo que a mí me gusta, voy a terminar en problemas. Si yo vivo como a mí me gusta y como diríamos en términos más ordinarios, como se me da la gana, todos sabemos que si vivo bajo esa filosofía voy a meterme en problemas. Entonces el kshatriya también protege de esto. Y es muy resaltante también en la sociedad actual porque en nombre de tantas filosofías o sí, de diferentes formas que toma la filosofía progresista, muchas personas compraron y cayeron en la trampa y siguen cayendo en la trampa de pensar que necesitamos avanzar como humanidad y volvernos más libres, sacarnos de encima las nacionalidades, las religiones, los sexos y ser libres. Técnicamente entraría esto en el libertinaje, hacer lo que yo quiera, ir a donde yo quiera, comer lo que yo quiera, tener sexo con quien yo quiera, y eso es peligroso, porque como sabemos, simplemente el hacer lo que yo quiera me va a traer problemas. Para llevar una vida, y este es otro tema, ¿no? Pero para llevar una vida plena,
en todas sus formas, en el área financiera, en el área social, en el área emocional. Para llevar una vida plena tengo que seguir normas. No puedo simplemente ir viviendo como se me da la gana. Y esa era una de las formas, repito, en las que el Kshatriya protegía. Cuando había alguien que promovía estas ideas, el Kshatriya, o los Kshatriyas lo consideraban como alguien malvado, que incita a la población a vivir en libertinaje. Y es interesante también que pudiera dar la impresión de que estamos hablando de que las personas no tengan libertad. Podría dar la impresión de que estos kshatriyas impedían, por ejemplo, la libre expresión. Ese tipo de cosas pudieran aparecer aquí en esta discusión, en este tema. Pero lo cierto es que había plena libertad de expresión a tal punto que estamos hablando de estos tiempos védicos, a tal punto de que el rey tenía abiertas, había ciertos eventos en los cuales las personas venían frente al rey y se quejaban abiertamente de lo que ellos consideraban que el rey estaba haciendo mal. Había ese espacio. El señor Ramachandra, por ejemplo, se sabe que él en algunas ocasiones iba a los diferentes poblados vestido como un granjero más o como un, ¿cómo se diría? Sí, una persona ordinaria, digamos. Y él iba, escuchaba lo que la gente hablaba del rey con la idea de mejorar. Es que no es que el rey limitaba la libertad de las personas, sino por el contrario, daba libertad, pero cuando había ocasiones en donde se pasaba un cierto límite que dañaba al tejido social, se los consideraba a ellos como malvados. Malvados porque iban a romper todo el bienestar social. Ahora, de ahí en adelante, la persona podía vivir su vida como guste, como quisiera. Y esos cántaka, ladrones y malvados que también son libertinos. El kshatriya protege de ello también. Muy bien, eso es lo que diremos por hoy, estimados. Indudablemente hay más aquí por agregar sobre el tema de los kshatriyas, pero por hoy diremos eso. Quiero recordar a quienes están escuchando en YouTube, recordarles que pronto, dentro de ya de un par de días, las sesiones en YouTube no van a aparecer en la notificación como de costumbre, sino que va a ser una transmisión en directo también en YouTube. Así que si usted entra a la página, es posible que el video de ese día no esté en la misma lista como ha sido todos estos días, sino que es posible que tenga que buscarlo en la pestaña de YouTube llamada Transmisiones en Vivo, y ahí aparecerá. Muy bien. Ahora sí, que tengan un bonito fin de semana, que el Señor nos siga bendiciendo de tantas maneras como lo hace, y nos vemos mañana. Hare Krishna.